Hola, hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a ver la unidad 7, si no me equivoco, eh, que corresponde a conmutación Ethernet. Bueno, ¿esto de qué habla? Vamos a ver cómo está compuesta la trama Ethernet, que es una dirección MAC en Ethernet, que es un número digamos, una dirección MAC, que es un número hexadecimal que identifica unívocamente un equipo en una red. La tabla de direcciones MAC, bueno, es lo que manejan los switches, porque los switches son dispositivos de capa 2, y la velocidad y los métodos de reenvío del switch, porque bueno, no todos los switches Cisco son iguales, sino que tienen distintas velocidades y métodos de reenvío. Vamos a la trama Ethernet. Bueno, la trama Ethernet, acá nos dice que Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Es una familia de tecnologías de red definidas por el estándar 802.2 y 802.3. Bueno, acá lo que estamos viendo es digamos, la trama Ethernet. El Ethernet, digamos, es un estándar internacional, digamos, ¿no? Eh, y corresponde al 802.3. Y bueno, eso es lo que nosotros estamos viendo acá, que ese estándar, bueno, hay dos estándares. La capa de enlace de datos, como pueden ver acá, es una capa, digamos, que es la capa 2. Esta es la capa 1 y esta es la capa 2. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas: control de enlace lógico y control de acceso al medio. El control de enlace lógico es el 802.2 y el control de acceso al medio es el 802.3. Y a esto se lo define como Ethernet, ¿sí? Ethernet. Bueno, el control de enlace lógico es el que se encarga de comunicar, digamos, con las capas superiores, con todas las capas superiores, y el control de acceso al medio es el que define el método de acceso a la capa física, porque en la capa física, recuerden que se encuentra el cable. Entonces yo, en la capa de acceso al medio, yo tengo que definir el formato de la trama, y el formato de la trama es un estándar. Es decir, acuérdense que los estándares son organismos internacionales que definen normas, ¿no? Eh, bueno, el Ethernet, digamos, es el que me permite definir el formato de la trama, y la capa de acceso al medio, a través de métodos de acceso, define cómo vuelca esa trama al medio físico. Recuerden que si es cable, es un cable, el método de acceso es acceso múltiple por detección de portadores y detección de colisiones, y si es que es aire, es decir, Wi-Fi, es acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones. Bien, subcapa de enlace de datos. Los estándares 802.LAN-MAN, incluyendo Ethernet, utilizan dos subcapas separadas de capa de enlace de datos para operar. La LLC, que es control de enlace lógico, que coloca información en la trama para identificar qué protocolo de capa de red se utiliza para la trama. Y la subcapa MAC, que es el responsable de la encapsulación de datos y control de acceso al medio y proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos. Bueno, acá, como pueden ver, está en esta figura, bueno, tienen la capa de enlace de datos, tienen dos subcapas, que esta se encarga de comunicarse con la capa superior o poder identificar qué protocolo de red está viniendo, digamos, y esta se encarga de armar la trama Ethernet o definir la trama Ethernet de acuerdo al medio físico. Por ejemplo, acá, si es que si es que si es que hay cable, digamos, el estándar sería el 802.2 o punto 3. Si es que hay wireless, el estándar de wireless es el 802.11. Si es que es Bluetooth, el estándar de Bluetooth es el 802.15. Bueno, recuerden que estos vendrían a ser estándares, y los estándares son lo que nos dicen son el formato que tiene una trama para armarla la trama y volcar el paquete al medio. Nosotros la clase pasada vimos que en realidad hay muchos medios de comunicación, pero la capa MAC lo que hace siempre se fija qué medio es el medio físico, porque bueno, estamos hablando siempre de enlaces WAN, ¿no? De enlaces LAN, disculpe. Después también están los enlaces WAN, que también son PPP, HDLC, Data Link Control, Frame Relay, ATM, X25. Bueno, hay muchos de esos protocolos de enlaces WAN que ya no se utilizan, pero tiene, en enlaces WAN tienen el mismo concepto, ¿no? La capa
MAC se fija cómo es el medio físico y de acuerdo al medio físico arma una trama Ethernet según el estándar para volcarla en ese medio físico. La subcapa MAC. La subcapa MAC es responsable de la encapsulación de datos y acceso a los medios. La encapsulación de datos es la 802.3, incluye lo siguiente. La trama Ethernet, esta es la estructura interna de la trama Ethernet, el direccionamiento Ethernet. La trama Ethernet incluye una dirección MAC origen y MAC destino para entregar la trama Ethernet de la placa de red Ethernet a la NIC Ethernet en la misma lámpara. Detección de errores, digamos, la trama Ethernet incluye un remolque de secuencia de comprobación de fotogramas utilizado para la detección de errores. Bueno, ¿qué nos dice acá? Que, digamos, si es que el medio físico es un cable, ya sea UTP o STP o inclusive puede ser fibra óptica, la MAC lo que hace es crear una trama de acuerdo al estándar 802.3. Y en ese estándar tiene, digamos, una trama que tiene distintos campos. Cada campo tiene una función, pero básicamente tiene un encabezado, vendría a ser, digamos, un encabezado que vendría a ser un encabezado de trailer, tiene una cola, y acá tiene una dirección MAC origen y una dirección MAC destino, es decir, la MAC origen vendría a ser la dirección MAC desde donde está saliendo el dato, y la MAC destino vendría a ser la dirección MAC a dónde va a ir a parar, digamos, la trama. Y nos dice que tiene un campo que incluye un remolque de secuencia de comprobación de fotogramas. Bueno, este campo que yo le digamos cola, tiene lo que se llama el CRC, que es el código de redundancia cíclica, que yo creo que se lo expliqué la clase pasada, y le decía que si yo tengo dos computadoras para trabajar en red, la computadora 1 y la computadora 2, la computadora ahora armaba la trama Ethernet, le colocaba, digamos, MAC origen, MAC destino, y calculaba un CRC, un número aleatorio del último campo. Hagamos de cuenta que es 5. Y la trama viajaba, digamos, viajaba por acá, por el cable, llegaba a la PC2. La PC2 tomaba la trama y también generaba un número aleatorio del mismo campo, que también es 5. Entonces la PC2 dice, bueno, el CRC calculado por mí, el CRC vendría a ser el código de redundancia cíclica, es igual al CRC calculado por la PC origen, sí. Entonces eso significa que esta trama no ha sufrido alteración en el camino y la levanto. ¿Sí? Ahora, si el CRC calculado por la PC2, por ejemplo, es 8, pregunta, ¿el CRC calculado por mí es igual al CRC calculado por el origen? No, es distinto, entonces no la levanta la trama, la rechaza. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? Este CRC es básicamente para controlar que el paquete no ha sido alterado en el camino, y eso nos genera integridad, ¿no? Eso ayuda a que, digamos, los datos tengan más integridad, digamos, y garantiza que no han sido alterados en el camino, digamos, ¿no? Porque, bueno, hay software que permite modificar la estructura de la trama, y hay sniffer, digamos, que nos permiten ver la estructura de la trama. Bueno, uno de esos sniffer es Wireshark, que también lo pueden descargar y lo pueden instalar en su notebook. Es muy conocido. Wireshark lo que hace coloca la placa de red en modo promiscuo, que vendría a ser el modo escucha, y nos permite ver cómo circulan las tramas en red. Lo primero que tengo que hacer es ir a opciones y decirle por qué trama, por qué placa de red voy a escuchar. Y bueno, yo estoy acá conectado con una placa, no Wi-Fi, sino Ethernet. Con esta estoy conectado, es decir, con una placa de red Ethernet, no con una placa Wi-Fi. Entonces pongo, digamos, elijo, pongo iniciar, y fíjense que ahí comienza a capturar. Una vez que está capturando paquetes, lo paro y hago doble clic en un paquete y acá me dice, ¿ve? La dirección, acá pueden ver que le dice la dirección MAC origen, source, me dice acá, y destino, ¿sí? Bueno, nos dice no solamente eso, sino que nos dice las direcciones IP y los puertos que está utilizando, ¿no?
Bueno, este Wireshark es compatible, es un software, digamos, que trabaja en Linux, pero se instala sin ningún problema en Windows con PK, digamos, que es un framework. Bueno, acceso a los medios. La subcapa MAC, digamos que es el 802.3, incluye las especificaciones para diferentes estándares de comunicación. Ethernet sobre varios tipos de medios, incluyendo cobre y fibra. Ethernet heredada, que utiliza una topología de bus o concentradores, es un medio de duplex, medio compartido. Ethernet, a través de un medio semiduplex, utiliza un método de acceso basado en contención, que se llama detección de acceso múltiple y detección de colisiones. Las LAN Ethernet hoy en día utilizan conmutadores que funcionan en modo duplex completo. La comunicación duplex completo no requiere control de acceso a través de SSMA-CD. Bueno, esto lo que nos dice que, digamos, hoy en día los switch, digamos, negocian cualquier switch que tengan, digamos, el puerto de un switch va a negociar con una PC, digamos, para conectarse en modo full duplex. Full duplex, les recuerdo que es cuando el switch puede enviarle datos a la PC y la PC puede enviarle datos al switch. Entonces eso vendría a ser en forma simultánea, ¿no? Es decir, es un medio bidireccional. Y es así como actualmente están trabajando, digamos, la mayoría de los switch y las PC. Pero puede pasar, digamos, que ustedes tengan un switch viejo, digamos, viejito, y que negocie y el puerto de ese switch negocie con una PC y bueno, en la negociación no se ponen de acuerdo y levanta un HAL duplex. Obviamente el HAL duplex genera colisión. En el HAL duplex ustedes pueden enviar o recibir, pero no en forma bidireccional y en forma simultánea. Por lo tanto, se van a dar cuenta porque la red se va a caer, es decir, se va a volver muy bajita la velocidad, ¿no? Por ejemplo, hagan de cuenta que acá en este full duplex están trabajando a 1 giga, y de trabajar a 1 giga pasan a trabajar a 10 o 100. Entonces se dan cuenta, digamos, que se cae y la red se vuelve más lenta y hay que chequear, ¿no? Eh, ¿Por qué, digamos, se cayó? Y resolver el problema. Puede ser un problema generalmente físico, que puede ser el conector, el cable, fibra óptica, los conectores de fibra óptica. Bueno, acá nos dice que utilice Wireshark para examinar las tramas. Bueno, se lo acabo de mostrar mucho al Wireshark. Nos dice que el tamaño mínimo de una trama es de 64 bytes y el máximo de 1518. El campo preámbulo no se incluye al describir el tamaño de la trama. Cualquier trama menor a 64 bytes de longitud se considera fragmento de colisión o trama en ejecución y se descarta automáticamente. Las tramas de más de 1500 bytes de datos se consideran jumbos o tramas bebés gigantes. Si el tamaño de una trama transmitida es menor que el mínimo o mayor que el máximo, el dispositivo receptor descarta la trama. Es probable que los cuadros descartados sean el resultado de colisiones u otras señales no deseadas. Se consideran inválidos. La trama Jumbo suele ser compatible con la mayoría de los switch y NIC Fast Ethernet y Gigabit Ethernet. Bueno, acá están viendo el formato de la trama Ethernet. Este es el formato de la trama Ethernet, donde ustedes están viendo que tiene un preámbulo de 8 bytes, tiene la dirección MAC origen, destino, la dirección MAC origen, el tipo, el dato y el FCC, que es el código de control de integridad. Bueno, acá nos dice que el switch, que, digamos, comprueba el tamaño de la trama y generalmente los switch manejan, digamos, una trama en valores nominales, que es de 64 bytes como mínimo y 1500 bytes como máximo. Entonces, cuando entra un paquete que es menor al mínimo o mayor al máximo, el switch lo rechaza. Estamos hablando siempre de switch que sean administrables, ¿no? Y ese rechazo es lo que genera colisiones. Y las colisiones generan retraso o lentitud, digamos, ¿no? En una red. Esto es más que nada como un control de calidad, diciendo, bueno, solamente van a entrar acá y van a circular tramas que son normales, digamos, que estén dentro de los parámetros de mínimo y máximo. ¿Entiendes? Bueno,
Entonces acá tenemos la parte 1, examinar los campos de encabezado de una trama de Ethernet 2, utiliza el Wireshark para capturar y analizar tramas Ethernet. Eso es lo que yo acabo de hacer, ¿no? Direcciones MAC de Ethernet. Bueno, las direcciones MAC y hexagesimal. Una dirección MAC de Ethernet consta de un valor de 48 bits expresado con 12 valores hexagesimales. Dado que 8 bits es una agrupación binaria como los binarios 000 a 1111, se pueden representar en hexagesimal como rangos del 00 al FF. Cuando se usa hexagesimal, los ceros iniciales siempre se muestran para completar la representación del bit. Por ejemplo, el binario 001010 se representa en hexagesimal como 0A. Los números hexagesimales pueden ser representados por un valor precedido por 0x para distinguir entre valores decimales y hexagesimales en la documentación. El hexagesimal también puede estar representado por un subíndice de 16 o con un número hexagesimal seguido de una H. Bueno, acá nos dice que este número MAC, este valor MAC, es un número físico que identifica una placa de red o un dispositivo de red unívocamente en el mundo. Es decir, no hay en el mundo dos dispositivos que tengan el mismo MAC. El MAC es un número de identificación único. Y esa dirección MAC está compuesta de 48 bits, son valores hexagesimales. Eh, bueno, esos valores hexagesimales, los 24 primeros bits me dicen el fabricante, por ejemplo, Realtek, y los otros 24 bits que siguen, eh, disculpen, los otros 24 bytes que siguen, nos dicen la identificación de esa placa o de ese dispositivo de red en ese fabricante. ¿Sí? Bueno, el valor hexagesimal, acuérdense que va desde el 0 al 9 y desde la A hasta la F, ¿no? Y, digamos, siempre comienza el 0x, cuando comienza con 0x te está diciendo que es un valor hexagesimal, o también puede tener una H para indicar que es un valor hexagesimal. Bueno, acá nos dice la dirección MAC Ethernet. En una LAN Ethernet, cada dispositivo de red está conectado a los mismos medios compartidos. El direccionamiento MAC proporciona un método para la identificación del dispositivo en la capa de enlace de datos del modelo OSI. Una dirección MAC de Ethernet es una dirección de 48 bits. No, estaba bien, no será. Sí, yo me confundí. Es de 48 bits, no bytes. Expresada en 12 dígitos hexagesimales o 6 bytes. Debido a que un byte equivale a 8 bits, también podemos decir que una dirección MAC tiene 6 bytes de longitud. 6 por 8, 48. Todas las direcciones MAC deben ser únicas para el dispositivo Ethernet o la interfaz Ethernet. Para garantizar esto, todos los proveedores que vendan dispositivos Ethernet deben registrarse en la EEE para obtener un código hexadecimal único de 6, es decir, 24 bits o 3 bytes, nominado identificador único de organización. Una dirección MAC Ethernet consta de un OI, que es un identificador único de organización del proveedor, y de un proveedor hexagesimal 6 seguido de un valor hexagesimal asignado por el proveedor. Bueno, un poco lo que le comentaba, ¿no? Que la dirección MAC es un número de 48 bits. Acá tengo los 24 primeros bits que me están identificando el proveedor, es decir, Realtek, Tricom, GLC, y este vendría a ser un número de identificación de esta placa, de esta marca, digamos, ¿no? Procesamiento de tramas. Cuando un dispositivo reenvía un mensaje a una red Ethernet, el encabezado Ethernet incluye la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. Cuando una NIC recibe una trama de Ethernet, examina la dirección MAC de destino para ver si coincide con la dirección MAC física que está almacenada en la memoria RAM. Si no hay coincidencia, el dispositivo descarta la trama, y si hay coincidencia, envía la trama a la capa OSI, donde ocurre un proceso de desencapsulación. Nota: las NIC Ethernet también aceptan tramas si la dirección MAC de destino es un grupo de difusión en el multidifusión del cual es miembro del host. Cualquier dispositivo que sea la fuente o destino de una trama Ethernet tendrá una NIC Ethernet, por lo tanto una dirección MAC. Esto incluye estaciones de trabajo, servidores, impresoras, dispositivos móviles y router. Bueno, en este caso, todo esto tiene MAC. Host, suite,
PC, todo esto, ¿sí? Entonces, acá lo que nos dice es que cuando esta PC envía, digamos, un mensaje, supongo sea esta PC, esta, digamos, se fija la dirección MAC destino y dice, no, no, esta no es para mí, la deja pasar. Esta se fija la dirección MAC destino y dice, no, esta no es para mí, la deja pasar. Esta se fija la dirección MAC y dice, esta es para mí, esta trama es para mí, entonces la toma y hace un proceso de desencapsulación. Bueno, como dice, esta, digamos que no era dirigido a la H3, entonces la descartó. No era dirigido al H2, entonces también la descartó. Pero también nos dice que si la trama, puede ser que la trama, digamos, en este caso, que yo estoy mostrando en el ejemplo, vendría a ser una trama únicas, es decir, de PC a PC. Pero esta trama también puede ser de tipo multicast o broadcast. Entonces, cuando esta trama es broadcast, va para todos los dispositivos. ¿Sí? Puede decir que broadcast es para todos, including. ¿Sí? Y también, digamos, esa trama puede ser multicast. Cuando es multicast, puede ir solamente, eh, supóngase, la trama sale con una dirección multicast, entonces puede ser que sea solamente para esta PC y esta PC, pero no para esta. Entonces hay que ver, digamos, qué tipo de trama es, si es únicas, multicast o broadcast. Direcciones MAC de unidifusión. En Ethernet se utilizan diferentes direcciones MAC para comunicaciones de unidifusión, difusión y multidifusión de capa 2. Una dirección MAC de únicas es la dirección única que se utiliza cuando se envía una trama desde un único dispositivo a un único dispositivo de destino. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada con la dirección IPv4 se conoce como ARP. El proceso que utiliza un host de origen para determinar la dirección MAC de destino asociada a una dirección IPv6 se conoce como Network Discovery. Bueno, acá lo que nos dice que si nosotros, digamos, enviamos una trama con una dirección IP, eh, hay un proceso que va a resolver, digamos, en esta red. Por ejemplo, esta envía una trama a esta con la dirección IP. Y hay un proceso que se llama ARP que va a resolver cuál es la dirección MAC de esa dirección IP. ¿Sí? Ahora, si estamos hablando en IPv6, si yo mando un paquete IPv6 con la dirección IP, el proceso que va a resolver esa dirección IP a una dirección MAC es Network Discovery, que es el ND, ¿sí? En IPv6. Y en IPv4 se llama ARP. Entonces, todas las PC tienen su tabla ARP, todos los switch tienen su tabla ARP. ¿Qué tienen en esa tabla ARP? La vinculación de la dirección MAC con su número de IP. Dirección MAC de difusión. Cada dispositivo del ARP Ethernet recibe y procesa una trama de difusión Ethernet. Las características de una transmisión Ethernet son las siguientes. Tiene una dirección MAC destino FFF, F en hexadecimal. Está inundando todos los puertos de los switch Ethernet excepto el puerto entrante y no es reenviado por el router. Si los datos encapsulados son un paquete de broadcast, esto significa que el paquete contiene una dirección IPv4 de destino que tiene todos los 1 en la parte de host. Esta numeración en la dirección significa que todos los hosts de esa red local recibirán y procesarán el paquete. Bueno, un poco lo que le decía, ¿no? Cuando sale una trama de esta PC1, ¿cómo sé que es un broadcast? Y bueno, en la dirección MAC destino, que vendría a ser el campo va a tener una dirección de tipo FFF. Entonces, justo me estoy diciendo que es una trama de tipo broadcast. Entonces, si es broadcast, ¿a dónde va a ir a parar? Todas, a esta, a esta, a esta, a esta y a esta. Es decir, va a ir a parar a todas las PC de ese host. ¿Sí? Dirección MAC de multidifusión. Un grupo de dispositivos que pertenecen al mismo grupo de multidifusión recibe y procesa una trama de multidifusión Ethernet. Hay una dirección MAC de destino 01005E cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv4 y una dirección MAC de destino 033 cuando los datos encapsulados son un paquete de multidifusión IPv6. Existen las direcciones MAC de destino de multidifusión reservadas para cuando los datos encapsulados no son IP, como el protocolo de árbol de expansión STP. Se inundan todos los puertos del switch Ethernet excepto el puerto entrante a menos que el switch esté configurado para la indagación de multidifusión. No es reenviado por el router a menos que el router esté configurado para enrutar paquetes de multidifusión. Debido a que las direcciones de multidifusión representan un grupo de direcciones, solo se puede utilizar
como el destino de un paquete, el origen siempre tiene una dirección de unidifusión. Al igual que las direcciones de unidifusión, la dirección IP de multidifusión requiere una dirección MAC de multidifusión correspondiente. Bueno, entonces, ¿cómo me doy cuenta que la trama que está generando esta PC es de multidifusión? Bueno, pero la dirección MAC destino. La dirección MAC destino, digamos, es, por ejemplo, 01005E. El IPv4 es una trama de multidifusión, entonces va a ir a parar solamente a un grupo de PC, no a todas. Si la dirección de la MAC es 33333, es una multidifusión de tipo IPv6. Y bueno, algo que me olvidé señalar es que si esta tuviera acá un router, recuerden que el router segmenta los dominios de broadcast. Entonces, los routers no dejan pasar ni broadcast ni multicast, salvo que el router esté configurado para dejar pasar multicast. Entonces, le vuelvo a repetir. Un router por acá no pasa ni broadcast ni multicast, salvo que el router esté configurado para multicast. Por lo tanto, siempre, digamos, el dominio de difusión de un broadcast termina en un router. Siempre el dominio de difusión de un multicast termina en un router. ¿Sí? Bueno, la tabla de direcciones MAC. Nociones básicas de un switch. Un switch Ethernet de capa 2 usa direcciones MAC de capa 2 para tomar decisiones de reenvío. No tiene conocimiento de los datos que se transportan en la porción de datos de la trama, como un paquete IPv4, un mensaje RP o un paquete IPv6 Network Discovery. El switch toma sus decisiones de reenvío basándose únicamente en las direcciones MAC Ethernet de capa 2. Un switch Ethernet examina su tabla de direcciones MAC para tomar una decisión de reenvío para cada trama, a diferencia de los hubs Ethernet heredados que repiten los bits a todos los puertos excepto al central. Cuando un switch está encendido, la trama MAC está vacía. A veces la tabla de direcciones MAC se conoce como tabla de memoria contenido direccional. Bueno, ¿qué nos dice acá? Nos dice que un switch, digamos, si yo tengo conectado computadoras a este switch, ese switch, cuando yo lo prendo, está vacío. Es decir, no tiene su tabla de direcciones MAC. Sin embargo, cuando yo comienzo a enviar, por ejemplo, esta es la 1, envía una MAC, una trama a la 4. Entonces, lo que va a hacer el switch es mapear que por el puerto 4 se encuentra la computadora 4. Y así va armando su tabla MAC. Entonces, la segunda vez que alguien envía, se fija en la dirección, en la tabla MAC para poder enviar. O sea, la primera vez, digamos, cuando este switch está vacío, hace un flooding, es decir, le dice, ¿vos sos la PC4? No, le dice, pero esta es la PC3. Pero va a anotarla acá que la 3 se encuentra por el puerto 3. Esta le va a decir no, y esta es la 2. Entonces va a anotar acá que el 2 se encuentra por el puerto 2. Y esta es la 4, va a decir sí. Entonces la 4 la anota con la 4. Entonces ya tiene armada la tabla MAC. La segunda vez que esta 1 le envía a la 2, ya directamente va a ver que la PC2 está por el puerto 2 y directamente va a ser un unicast. ¿Sí? Un unicast. Hay un ejercicio en Packet Trace que le muestra la diferencia entre un switch y un hub. En realidad, digamos, el switch es de capa 2 y el hub es de capa 1 y el switch es de capa eh, 2. Pero ya no se utilizan los hub, digamos, ¿no? Es muy difícil que encuentren un hub en alguna red, porque son dispositivos muy viejos, ya prácticamente ya no se utilizan. Pero para que ustedes vean, digamos, cuál es la diferencia, yo puedo armar, por ejemplo, acá 4 computadoras. Y acá vamos a colocar un hub. Eh, hub, hub. Y voy a conectar acá, digamos, a ese hub, esta placa de red con puerto del hub, esta otra puerto del hub, este otro puerto del hub,
y este otro puerto del hub. De este lado vamos a armar una topología con un switch que es de capa 2. Acá vamos a colocar las computadoras para que vean la diferencia entre un hub y un switch como trabaja. Y vamos a conectar acá con esta placa de red, ¿no? Esta placa de red a un puerto del switch, la placa de red a otro puerto del switch, este puerto, placa de red a este puerto del switch, y de esta placa de red a este puerto del switch. Y acá le vamos a dar un número de IP. Voy a dar acá 192.168.0.1 con máscara predeterminada. Esta le voy a dar 192.168.0.2 con máscara predeterminada. Esta le voy a dar 192.168.0.3 con máscara predeterminada. Esta le voy a dar 192.168.0.4 con máscara predeterminada. Este también le voy a dar un número de IP, va a ser 192.168.0.1 con máscara predeterminada. A esta le voy a dar 192.168.0.2 con máscara predeterminada. A esta le voy a dar 192.168.0.3 con máscara predeterminada. Y esta 192.168.0.4 con máscara predeterminada. Y acá vamos a simular, donde es simulación, vamos a donde dice show all /none y elimino todos los protocolos y voy a solamente filtrar los protocolos ISMP y el ARP. Esos dos nomás. Entonces fíjense que en un hub, cuando yo envío, por ejemplo, un paquete con este sobrecito, puedo hacer PIM. Este sobrecito sirve para probar conectividad. Si yo hago clic, por ejemplo, en un hub de acá a acá y comienzo a capturar, fíjense cómo va enviándole a todos. Fíjense que siempre le envía a todos. Un hub. Es tonto, digamos, no arman una tabla MAC. Siempre que envío para todos, como pueden ver acá. ¿Ve? Vuelve, responde a todos. Vuelve a enviar. A ver, vamos a volver. Vuelvo a hacer clic de acá a acá. Comienzo a capturar. Fíjense que ahí va hasta el hub. Y el hub envía a todos. Responde, y cuando respondes, la respuesta es a todos. ¿Sí? Envía de nuevo y envía a todos. Cuando responde a todos. ¿Por qué? Porque el hub es tonto, digamos, y siempre, digamos, trabaja, digamos, enviándole el paquete a todos. En cambio, en un switch, bueno, en este switch, si yo veo su tabla MAC, hay comandos para ver la tabla MAC. Yo MAC address table. Fíjese que la tabla MAC del switch está vacía. No tiene ninguna tabla, ninguna MAC. Pero yo voy a hacer pin ahora no, voy a hacer pin entre esta PC y esta PC. Entonces, la primera vez, fíjese que hace un flooding, envía todas. Ahora ya arma su tabla MAC y la segunda vez ya no va a hacer, digamos, flooding. Ya lo envía directamente a su únicas. ¿Entienden? No vuelve a enviar a todas. Entonces, si nosotros ahora entramos a la tabla, al suite y hacemos de nuevo el Yo MAC address table, seguramente está armada la tabla MAC. ¿Ves? Está armada la tabla MAC. ¿Sí? Entonces, lo que quería mostrar, la diferencia entre un switch, entre un hub y un switch. El switch es más inteligente, digamos. Solamente la primera vez utiliza el paquete de broadcast para poder armar su tabla MAC. Una vez que ya arma su tabla MAC, digamos, ya después ya
hace un unicast, digamos, ¿no? Bueno, estamos acá, lo había cerrado. Estamos en las 7, ¿no? Bueno, estábamos viendo esto, ya vimos todo esto. También estamos viendo Mac. Bueno, ahí vamos a este. Examinar la dirección MAC de origen. Dice, se revisa cada trama que ingresa al switch para obtener información nueva. Esto se realiza examinando la dirección MAC de origen de la trama y el número de puerto por el que ingresó al switch. Si la dirección MAC de origen no existe, se le agrega en la tabla junto con el número de puerto de entrada. Si la dirección MAC de origen existe, el switch actualiza el temporizador de actualizaciones para esa entrada de manera predeterminada. La mayoría de los switches Ethernet guardan una entrada en una tabla durante 5 minutos. Nota, si la dirección MAC de origen existe en la tabla, pero en un puerto diferente, el switch la trata como una entrada nueva. La entrada se reemplaza con la misma dirección MAC, pero con el número de puerto más actual. Bueno, esto es lo que nos dice que cuando ustedes envían una trama a un switch, hagan en cuenta que lo envío por el puerto 1, esta vendría a ser la PC, se la quiero enviar a la PC 4 que está del otro lado. Cuando ustedes envían una trama, el switch lo que hace es verifica si en la tabla MAC se encuentra esta PC, que es la PC1. Si no se encuentra, digamos, la agrega en la tabla MAC. Y si se encuentra, bueno, trata de actualizar el temporizador, bueno, si es que, si es que en la tabla MAC estaba por el mismo puerto. Pero puede ser que, digamos, se haya actualizado o se haya cambiado de puerto, entonces lo que hace es actualizar que la PC1 se encuentra ahora en otro puerto, ¿no? Aprendizaje del switch. Buscar la dirección MAC de destino. Si la dirección MAC de destino en una dirección es una dirección de unidifusión, el switch busca una coincidencia entre la dirección MAC de destino de la trama y una entrada en la tabla MAC. Si la dirección MAC de destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si la dirección MAC de destino no está en la tabla, el switch envía la trama por todos los puertos excepto el de entrada. Esto se conoce como unidifusión. Si la dirección MAC de destino es de difusión o multidifusión, la trama también se envía a todos los puertos salvo el de entrada. Bueno, acá lo que nos dice es que cuando viene una trama, el switch, bueno, en el anterior caso se fijaba la dirección origen. En este caso se fija la dirección destino. Si la dirección destino se encuentra, digamos, en la tabla MAC, hagan en cuenta que es el puerto 4 con la PC 4, y está el puerto 1, se fija la dirección MAC destino. Si le compara esa dirección con la tabla de enrutamiento. Si está en la tabla de enrutamiento, digamos, en la tabla de direcciones MAC del suite, disculpa. Si esa dirección MAC está en la tabla esta, hace una unidifusión, es decir, lo saca por el puerto 4 y va dirigido a la PC4 directamente, es decir, hace una unidifusión. Si la dirección MAC destino de esta trama no está en la tabla MAC, hace un broadcast, se lo envía a todas, menos por donde recibió la trama, es decir, menos por esta. Pero se lo pasa a esta, se lo pasa a esta y se lo pasa a esta. Es decir, hace una difusión, un broadcast. ¿Sí? Acuérdense que acá nos explica cómo trata la dirección MAC origen y acá nos dice cómo trata la dirección MAC destino. MAC y filtrado de tramas. A medida que un switch recibe una trama de diferentes dispositivos, puede completar la tabla de direcciones MAC examinando la dirección MAC de cada trama. Cuando la tabla de direcciones MAC de un switch contiene la dirección MAC destino, puede filtrar la trama y reenviar un solo puerto. Bueno, es como va armando, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo que por la PC1, por el puerto 1, se encuentra la PCA. Por el puerto 2 se encuentra la PCB. Es decir, voy armando la trama así. Por el puerto 3 se encuentra la C, y por el puerto 4 se encuentra la D. Y esta vendría a ser ya la tabla ya armada en ese suite. Cuando la PCA quiere enviarle ya, digamos, a la PCD, la PCA envía la trama, el suite compara
el valor destino de esta trama con su tabla MAC y decide que por la PC4 o la la PCD se encuentra por el puerto 4 y hace directamente una unidifusión. Y no envía a todos, directamente hace un vínculo punto a punto, digamos, con esa PC porque ya la tiene en su tabla MAC. ¿Entiendes? Y envío de la trama a la puerta de enlace predeterminada. Bueno, dice, ¿qué hace un switch cuando la dirección MAC de destino no aparece en la tabla de direcciones MAC del switch? Bueno, ¿qué hace cuando la dirección MAC de destino no aparece? Hace un broadcast. Envía a todas las PC, menos por el origen, a todas las PC que forman parte del switch. ¿Qué hace un switch cuando la dirección MAC de origen no aparece en la tabla de direcciones MAC? Bueno, cuando la PC origen no aparece en la tabla de direcciones MAC, lo que hace el switch es registrar la origen, ¿no? El PC origen se encuentra por el puerto 1, es decir, arma la tabla MAC. Velocidades del switch y método de reenvío. Método de reenvío de tramas del switch Cisco. Los switch utilizan uno de los siguientes métodos de reenvío para el switching de datos entre puntos de la red. Conmutación de almacenamiento y reenvío recibe toda la trama y garantiza que la trama es válida. Si la CRC es válida, el switch busca la dirección de destino que determina la interfaz de salida. Luego la trama se reenvía desde el puerto correcto. La conmutación por método de corte, este método de reenvío de trama reenvía la trama antes de que se reciba por completo. Como mínimo se debe leer la dirección de destino para que la trama se pueda enviar. Una gran ventaja de la conmutación de almacenamiento y envío es que determina si una trama tiene errores antes de propagar. Cuando se detecta un error en la trama, el switch la descarta. El proceso de descarte de la trama con errores reduce el ancho de banda consumido por datos dañados. El switch de almacenamiento y envío requiere para el análisis de calidad de servicio de las redes convergentes, donde se necesita una clasificación de la trama para decidir el orden de prioridad del tráfico. Por ejemplo, los flujos de datos de voz sobre IP deben tener prioridad sobre el tráfico de navegación. Bueno, ¿esto qué habla? Habla que cuando ustedes compran un switch Cisco, ese switch Cisco puede ser un switch de conmutación y almacenamiento de reenvío o un switch de conmutación de método de corte. Vamos a ver primero conmutación de almacenamiento de envío. No sé, acá tengo el puerto 1, tengo el puerto 2, tengo el puerto 3 y acá tengo el puerto 4. Acá tengo una PC, acá tengo otra PC, acá tengo otra PC y acá tengo otra PC. Supónganse que la tabla MAC ya está armada. Tiene 1, 2, 3, 4. ¿Cómo trabaja el conmutación de almacenamiento de envío? Bueno, la PC esta genera una trama completa, y esta trama cuando llega al switch, en el puerto 1, el switch recibe toda la trama y compara el último campo, que le vuelvo a repetir que el último campo es un CRC, un código de redundancia cíclica. Y dice, bueno, el código de redundancia cíclica generado por mí es 5 y el generado por el origen es 5, entonces recibe la trama y la procesa. Es decir, la recibe el switch y se fija en la tabla MAC y lo redirecciona. Supónganse que esa trama venía a la PC4, entonces la redirecciona acá y listo, ya está terminado. ¿Qué ventaja tiene esto? La ventaja es que hace control de integridad, porque el método de almacenamiento envío, digamos, que espera que toda la trama llegue. Entonces, supónganse que llega la trama y el número generado por el CRC en el switch es 8, y dice, bueno, el CRC generado por mí es 8. ¿Es igual al CRC generado por la PC origen? No. Entonces descarta la trama. Y eso está bueno porque lo que va a evitar es que circulen tramas basura, ¿no? Circule basura, porque esa trama ya no sirve, porque, digamos, ya no está íntegra. Así trabaja el método de eh, almacenamiento y envío. Y el método de corte lo que hace es, cuando la PC envía una trama, y esa trama llega al switch, no espera que llegue toda la trama, sino que solamente lee
la porción, espera a que llegue hasta la dirección MAC destino, que es lo que le interesa, digamos, ¿no? El switch. Se fija la dirección MAC destino y, bueno, lo compara con la tabla MAC y dice, bueno, tengo que sacarlo por la PC4 y lo saca por la PC4 y ya está. ¿Qué desventaja tiene este método? Que no hace el CRC, no hace comprobación el CRC. Entonces eso hace que pueda circular basura en la red. Es decir, en definitiva, el almacenamiento de envío es cuando ustedes requieren seguridad, por ejemplo, un banco, una financiera, y el método de corte es cuando ustedes quieran velocidad, o por ejemplo, no sé, eh, bueno, cuando ustedes quieran velocidad de datos, ¿no? Es decir, son los dos tipos de switch Cisco que ustedes pueden comprar en el mercado. O sea, el mejor es conmutación y almacenamiento de envío porque me verifica la integridad, digamos, y eso me permite que circule el paquete válido en la red. El otro, digamos, si viene rápido, puede hacer que, digamos, circule basura por la red, porque no hago comprobación de redundancia cíclica. Conmutación de corte. Bueno, en este tipo de switch, el switch actúa sobre los datos apenas los recibe, incluso si la transmisión aún no se completó. El switch almacena la cantidad suficiente de tramas como para leer la dirección MAC de destino para que pueda determinar a qué puerto deben enviarse los datos. El switch no lleva a cabo ninguna verificación de errores de la trama. A continuación se presentan dos variantes del método de corte: conmutación de avance rápido y conmutación sin fragmentos. El conmutación de avance rápido ofrece el nivel más bajo de latencia al reenviar inmediatamente un paquete después de leer la dirección de destino. Como el switch de reenvío rápido comienza a reenviar el paquete antes de recibirlo por completo, es posible que a veces los paquetes se distribuyan con errores. La NIC del destino descarta el paquete defectuoso al recibirlo. El switching de envío rápido es el método de corte típico. Y el método sin fragmento, un compromiso entre la alta latencia y la alta integridad de la conmutación de almacenamiento y envío, y la baja latencia y la integridad reducida de la conmutación del avance rápido. El switch almacena y realiza una verificación de error de los primeros 64 bytes de la trama antes de enviar, debido a que la mayoría de los errores y colisiones de red se producen durante los primeros 64 bytes. Esto garantiza que no se haya producido una colisión antes de reenviar la trama. Bueno, estas vendrían a ser dos variantes del método de corte, ¿no? Una, digamos, más rápida, que la conmutación de avance rápido, y la otra, conmutación sin fragmento, hace un chequeo, pero no de toda la trama, sino solamente de los primeros 64 bytes que lee. Eh, Después tenemos lo que se llama memoria intermedia en los switches. Un switch Ethernet puede usar una técnica de almacenamiento en buffer para almacenar tramas antes de reenviarlo o cuando el puerto de destino está ocupado debido a la congestión. Existen dos métodos. El método basado en puertos: las tramas se almacenan en colas que se enlazan a puertos específicos de entrada-salida. Una trama se transmite al puerto de salida cuando todas las tramas por delante en la cola se han transmitido con éxito. Es posible que una sola trama demore la transmisión de todas las tramas almacenadas en la memoria debido a un tráfico de puerto de destino. Esta, memoria se, esta demora se produce aunque las demás tramas se puedan transmitir en puertos de destino abiertos. Y la memoria compartida deposita todas las tramas en un buffer de memoria común compartido por todos los puertos del switch, y la cantidad de memoria intermedia requerida por un puerto se asigna dinámicamente. Las tramas en el buffer están vinculadas dinámicamente al puerto de destino, lo que permite recibir un paquete en un puerto y luego transmitirlo en otro puerto sin moverlo a una cola diferente. El almacenamiento en buffer de memoria compartida también da como resultado tramas más grandes que pueden transmitir con menos tramas abandonadas. Esto es importante con la conmutación asimétrica, que permite diferentes velocidades de datos en diferentes puertos. Por lo tanto, se puede dedicar más ancho de banda a ciertos puertos, por ejemplo, el puerto del servidor. Bueno, los switches Cisco también pueden clasificarse en función de cómo almacenan las tramas internamente. Por ejemplo, si yo acá tengo el puerto, este debe ser el puerto 3, ¿no? Este debe ser el puerto 1, este debe ser el puerto 2, este debe ser el puerto 4. Y bueno, esto estaría con una PC acá, esto también estaría con una PC acá, esto también estaría con la PC acá, y esto también estaría con la PC acá.
Bueno, en memoria basada en puertos significa que si yo envío digamos, entra un paquete por acá y va a la PC4 y la PC4 está, el puerto 4 está siendo ocupado, cada puerto tiene su cola y queda en cola esperando. O como cada puerto tiene un buffer. Puerto uno también tiene buffer, es decir, una porción de memoria en donde va esperando el paquete a salir por ese puerto. ¿Sí? Todos los puertos tienen, digamos, su buffer en donde están esperando para poder salir. Ese es memoria basada en puerto. Y la memoria compartida es que yo tenga el switch, los puertos acá, uno, el 2, el 3 y el 4, y tenga acá una memoria compartida, es decir, donde van a parar todas las tramas que van a esperar salir por un puerto. No importa a qué puerto van, pero están todas esperando acá en el mismo buffer. Y esa vendría a ser un switch de memoria compartida, ¿no? Comunicación duplex y velocidad. Dos de las configuraciones más básicas en un switch son el ancho de banda y la configuración duplex para cada puerto del switch. Es fundamental que la configuración de duplex y ancho de banda coincidan con el puerto del switch y los dispositivos conectados. Se utilizan dos tipos de parámetros duplex para la comunicación de red Ethernet full duplex. Ambos extremos de la conexión pueden enviar y recibir simultáneamente, y semi-duplex, solo uno de los extremos de conexión pueden enviar los datos por vez. La autonegociación es una función optativa que se encuentra en la mayoría de los switches Ethernet, que permite que dos dispositivos negocien automáticamente las mejores capacidades y velocidad. Bueno, acá lo que nos dice que, bueno, cuando ustedes tienen un puerto del switch, ese puerto del switch va a negociar con la PCE, digamos, si se establece en modo duplex, semi-duplex o full duplex. Lo ideal sería que se establezca en full duplex, que pueda enviar y recibir al mismo tiempo, no genera colisiones y se establece en 1 GB el enlace. Pero bueno, puede pasar que por problemas de la capa física eh, no negocien bien y se termine estableciendo en HAL duplex. Y en HAL duplex obviamente va a bajar muchísimo la velocidad y va a haber colisiones, ¿sí? Pero también nos dice que si esto es en forma automática. Pero sin embargo, yo entrando al switch, puedo forzar a este puerto, que es el puerto 1, a través de un comando para que se establezca el full duplex, y puedo decir que la velocidad sea de 1 GB. Es decir, manualmente a través de un comando, yo puedo forzar la configuración de un puerto para que trabaje en full duplex y de 1 GB. ¿Sí? Si no lo hago, la negociación es automática. Configuración duplex y velocidad. La falta de coincidencia duplex es una de las causas más comunes de problemas de rendimiento de enlace Ethernet 10-100 megabits por segundo. Se produce cuando un puerto de enlace funciona en semiduplex, mientras que el otro puerto opera en duplex completo. Esto sucede cuando uno o ambos puertos del enlace se restablecen y el proceso de autonegociación no configura a ambos participantes del enlace de la misma manera. También puede ocurrir cuando los usuarios configuran de un lado un enlace y olvidan reconfigurar el otro. Ambos lados del enlace deben tener activada la autonegociación, o bien ambos tenerla desactivada. La práctica recomendada es configurar ambos puertos del switch Ethernet como duplex completo. Bueno, en el caso de dos switch también negocian, digamos, y yo puedo optar, digamos, con la negociación automática o configurar manualmente, ¿no?, las interfaces de esos dos switch para que levanten full duplex y a 1 GB. El auto MRX. Las conexiones entre dispositivos requerían el uso de cable cruzado o directo. El tipo de cable requerido dependía del tipo de dispositivo de interconexión. Una conexión directa entre el router y el host requiere una conexión cruzada. Actualmente, la mayor parte de los dispositivos admiten características de interfaz automática cruzada dependiente del medio. Cuando está habilitado, el switch detecta automáticamente el tipo de cable conectado al puerto y configura las interfaces en consecuencia.
La función AutoMedic está habilitada de manera predeterminada en los switches que ejecutan Cisco iOS 12.2 o posterior. Sin embargo, la característica podría estar deshabilitada. Por esta razón, siempre debe utilizar el tipo de cable correcto y no confiar en la función AutoMedic. La AutoMedic se puede volver a habilitar mediante un comando de configuración automática de Medix. Bueno, ¿esto qué me quiere decir? Que antes, para conectar dispositivos, por ejemplo, para conectar dispositivos iguales, se utilizaba el cable cruzado, que es la norma 568B, y para conectar dispositivos distintos se utilizaba la directa, que es la 568A, antes, pero luego salió esta norma, que es la AutoMedic, que todos los fabricantes trabajan con esta norma. Es decir, que hoy en día, digamos, no importa si yo le coloco un cable cruzado o directo, va a andar, porque la conmutación es interna. ¿Sí? Pero sin embargo nos dice que no nos confiemos porque esta negociación a través de comandos en los switches administrables se puede deshabilitar y puede ser que esté deshabilitada, entonces no vamos a si no colocamos el cable adecuado no va a andar. También podemos entrar al switch y habilitarlo, ¿no? Al AutoMedix. Es decir, por defecto siempre tiene que estar habilitado para que ustedes, no importa el tipo de cable que coloquen, va a levantar. En la práctica es muy difícil, digamos, ¿no? Que un switch o un router no tenga MDIC. Casi todos, de todos los fabricantes ya vienen con MDIC. Pero le vuelvo a repetir, como eso se puede habilitar o deshabilitar a través de un comando, yo puedo haber entrado, digamos, y a través de un comando poner disable MDIC, listo, lo deshabilité. Y si no coloco el cable adecuado, no anda. Bueno, no sé, gente en clase. Javier, preguntas. Hola, hola, preguntas. Bueno, esta unidad no tiene práctica, una unidad teórica. Preguntas, chicos. Bueno, listo, chicos, esto sería todo por hoy. Seguimos la clase que viene. Buenas noches.